estoy muriendo de calor. Estoy un pelín mosqueado. Y, a ver, esto tampoco es una novedad porque, bueno, el otro día estaba en Twitter viendo mierdas y viendo noticias y tal, y de repente apareció una noticia que decía que el sol estaba debilitando, y entré a ver qué decían y tal, y auguraban terremotos, una próxima edad de hielo que venía sobre nosotros, hambrunas, y vamos a pasarlo fatal. Y dije, bueno, pues voy a hacer un vídeo hablando de esto. Pero es que el otro día, hace 3-4 días, salió una nueva noticia. Científicos de la NASA detectan evidencias de que existe un universo paralelo. Entonces ya dije, hostia. Así que nada, vamos a hablar precisamente de estas dos noticias tan alarmantes y tan populares de estos días, y vamos a ver si realmente existe un peligro de que vamos a morir congelados en plan Jack en Titanic, o porque narices de repente ahora existe un nuevo universo paralelo. Es que me toca muchísimo los cojones. En fin, vamos primero con nuestra estrella, que es una bolita de apenas 1.400.000 kilómetros de diámetro, alrededor de la cual giran todos los cuerpos que se encuentran en el sistema solar. Es una enana amarilla que se formó hace unos 4.600 millones de años y que desde entonces ha estado en su fase de secuencia principal, lo que quiere decir que ha estado fusionando hidrógeno en helio hasta nuestros días y que aún le queda unos largos años para que agote todo su hidrógeno. Así que no preocuparse, que por esa parte todo guay. Su estructura principal está formada por la corona, que es la parte menos densa, que se encuentra a temperaturas altísimas de 5 millones de grados, y es una parte que no podemos ver desde la Tierra porque en contraste con la superficie no es tan luminosa, entonces solo podemos apreciarla cuando existe un eclipse total de sol. Después está la cromosfera, que se encuentra justo por encima de la superficie y cuya temperatura también es altísima, y después ya sí que encontramos la superficie o la fotosfera, cuya temperatura es de 5.500 grados, como un día en julio en Sevilla, y que esta sí es la parte que vemos propiamente nosotros desde la Tierra. Cuando nos sumergimos en la fotosfera se encuentra la zona convectiva y la zona radiativa, y ya finalmente por debajo aparece el núcleo, que es como descender al mismísimo infierno. El núcleo se encuentra a 15 millones de grados, así que seguramente te encuentres a Lucifer dándote la mano y diciéndote hola, buenas tardes, gracias por pasar. La cosa es que, volviendo a las noticias de mierda estas que he estado viendo, en todas ellas se atribuía el descenso de la temperatura, el brutal descenso de la temperatura, a una enorme bajada en el número de manchas solares del Sol. Y para entender las manchas solares tenemos que hablar primero del campo magnético del Sol, porque es principalmente debido a este que el número de manchas solares varía a lo largo del tiempo. La cosa es que la rotación del Sol no es como la de la Tierra, en la que todo el planeta se mueve a la misma velocidad. En el Sol ocurre lo que se conoce como rotación diferencial, y es que el ecuador gira más rápido que los polos y el interior de la estrella gira más rápido de lo que lo hace el exterior, las capas más exteriores. Esto provoca que aparezcan manchas solares que son zonas de confluencia de las líneas de campo magnético del Sol. Son zonas donde la intensidad del campo magnético es súper elevada, y el motivo por el que sean manchas solares es porque, en contraste con la superficie, su luminosidad es mucho menor y por tanto su temperatura es mucho más baja. Entonces, el número de manchas solares que haya en el Sol está determinado por lo que se conoce como ciclo solar. Un aumento o disminución del número de manchas solares en el Sol está ligado directamente, como hemos dicho, al campo magnético, que varía en plazos de 11 años que se conocen como ciclos solares, en los que su actividad varía, produciendo manchas solares hasta alcanzar el ecuador de este periodo, conocido como máximo solar, que es el momento en el que mayor número de manchas solares hay sobre su superficie. Concluidos los 11 años que dura el ciclo, se alcanza el mínimo solar y la polaridad del Sol se invierte para comenzar nuevamente un nuevo ciclo. Yo no sé para qué me meto en estos fregados, de verdad. En todas estas noticias de las que hemos estado hablando, relacionaban la bajada de temperaturas que se iba a producir con un descenso de las manchas solares, pero hemos dicho que las manchas solares son zonas donde la temperatura es menor. Entonces, si no hay manchas solares, debería significar que la temperatura del Sol va a ser mayor, ¿no? Y por tanto, lo que nos llegaría sería más calor en lugar de más frío. La respuesta a esto es sí, las manchas solares son zonas donde la temperatura es menor, pero además están rodeadas de lo que se conoce como fáculas solares, que son regiones que existen alrededor de las manchas solares mucho más brillantes que la superficie normal del Sol. Por tanto, su temperatura es muchísimo más alta. Por lo tanto, el balance neto de radiación emitida por el Sol es mayor con manchas solares que sin manchas solares gracias a estas fáculas. Conclusión: más manchas solares, más luminosidad y por tanto más radiación emite. El registro de los ciclos solares comienza en el año 1755. Esto no quiere decir que antes no hubiera ciclos solares. Sí que los había, solo que no existen
existen datos, no existen registros de ellos. A partir del año 1755 comienza el ciclo 1 y a día de hoy, desde finales del año 2019 o principios de 2020, nos encontramos en el ciclo 25. Entonces ya está, ¿no? Problema resuelto. Comienzo de ciclo, pocas manchas solares, nos pelamos de frío y comienza el apocalipsis, ¿no? Pues no, evidentemente no. Lleva habiendo ciclos desde el comienzo de los tiempos y no ha supuesto una gran variación en el clima de la Tierra. Estos ciclos suponen solamente una variación de la actividad solar de un 0,1%. Para que nos hagamos una idea, una variación del 1% llegaría a afectar al clima de la Tierra en una variación de 1 o 2 grados. No obstante, es cierto que existen otros ciclos solares que pueden afectar a su actividad, como el ciclo de Gleisberg, que se produce cada 88 años más o menos, o a muy largo plazo variaciones en la actividad solar, como la que ocurre cada 1000 millones de años, en los que la luminosidad del Sol aumenta un 10%. Este aumento de luminosidad se producirá debido al agotamiento del hidrógeno en la estrella. Para entonces, para dentro de 1000 millones de años, los océanos seguramente se habrán evaporado y la vida por aquí, por la Tierra, será complicadilla. Pero volvemos a las noticias, porque ellas no están hablando de lo que va a suceder en 1000 millones de años. Están hablando que para las próximas décadas va a venir una maldita edad de hielo y va a venir Pingu a pasar el verano en España. El tema es que en lo que va de año 2020 se ha detectado que la superficie del Sol... Joder... El tema es que en lo que llevamos de año 2020 se ha detectado que la superficie del Sol se ha pasado el 76% del tiempo sin mostrar ni una sola mancha solar, y en el año 2019 estuvo el 77% del tiempo sin mostrar ninguna mancha solar, y esto ha hecho presagiar a algunos científicos que podemos estar acercándonos a lo que se conoce como gran mínimo solar, que son eventos que ocurren cada cierto tiempo en los que la actividad solar, en los que las manchas solares son menores de lo esperado. La última vez que se produjo uno de estos grandes mínimos fue el llamado mínimo de Dalton, que ocurrió entre los años 1790 y 1830. Durante este periodo la variación llegó a ser de hasta 1 grado. ¿Cuál es la diferencia con la situación actual? Que para entonces este gran mínimo solar coincidió con una etapa de elevada actividad volcánica. En el año 1816 se produjo lo que se conoce como el año sin verano, y esto se debió a la erupción del volcán Tambora en la India, que se estima que llegó a producir por sí mismo un descenso de la temperatura global de entre 0,4 y 0,7 grados. Se estima que si realmente se fuera a producir un gran mínimo solar, su efecto supondría un enfriamiento del clima similar al que podría ocurrir en el hipotético caso que fuéramos capaces de retirar el dióxido de carbono que emitimos durante 3 años. Por lo que no vamos a morir todos congelados, y de hecho el Sol nos está haciendo un pequeño favor, porque gracias al calentamiento global, gracias al cambio climático que nosotros estamos produciendo, la temperatura va a seguir en aumento. Lo que pasa es que gracias al Sol va a aumentar un poquito menos, y esto en el caso de que se llegue a producir un gran mínimo solar. Si no, olvídate. Para hacernos una ligera idea, la variación de la temperatura made in humans es 6 veces mayor que la que producirían estas décadas de enfriamiento debido al mínimo solar. Así que menos buscar excusas de mierda para evitar nuestra responsabilidad directa con el calentamiento global, menos sensacionalismo de mierda en los medios y más ponernos a currar para no cargarnos el planeta. Y mi idea era acabar aquí el vídeo, hablar un poquito más extensamente sobre este tema, pero por si el augurio de Ice Age no era suficiente, a los pocos días van y descubren un universo paralelo. ¡Boom! Y ya os aviso que el tema es denso de narices. Todo comienza con un proyecto denominado Antena Antártica de Impulso Transitivo, o de forma abreviada y como lo llamaremos a partir de ahora, ANITA. Esto no es que me lo acabe de inventar yo por hacerlo más cómodo, es que se llama así, se llama ANITA. Este proyecto tiene lugar en la Antártida, en él colaboran una gran cantidad de universidades y laboratorios, y parte de su financiación viene dada por la NASA. Importante, parte de su financiación es de la NASA. Este proyecto consta básicamente de una serie de antenas colgadas de un globo a 37.000 metros de altura, con las que se pretende estudiar neutrinos cósmicos de ultra alta energía. Los neutrinos son partículas subatómicas que no se ven afectados por la interacción nuclear fuerte ni por la interacción electromagnética, debido a que no tienen carga, pero sí son afectados por la interacción nuclear débil y por la gravedad. Os dejaré por aquí un enlace al primer vídeo que hice en el que hablábamos de este
estas interacciones fundamentales que afectan a la materia. La cosa es que estos neutrinos son capaces de atravesar la materia sin prácticamente ningún impedimento, apenas interaccionan con la materia, por lo que prácticamente viajan en línea recta desde su origen. De hecho, ahora mismo, tanto a ti como a mí nos están atravesando millones de neutrinos y ni siquiera nos estamos dando cuenta. Algunos lugares donde se pueden formar son en reactores nucleares, en otros reactores nucleares a gran escala como las estrellas, o tras la interacción de rayos cósmicos con la atmósfera terrestre. La cosa es que al no interactuar con la materia, su estudio directamente es muy complicado y por tanto averiguar la procedencia de estos neutrinos que nos llegan en línea recta desde alguna parte del universo es muy complicado. Es aquí donde entra ANITA, que será capaz de detectar neutrinos de ultra alta energía gracias a que estos, cuando inciden con un ángulo determinado sobre el hielo de la Antártida, emiten radiación electromagnética que podrá ser detectada por sus sensores. Hasta aquí todo guay, todo correcto, todo genial. Se han llegado a detectar algunos de estos neutrinos de ultra alta energía durante las diferentes misiones de ANITA. El problema viene cuando se detectan dos de estas señales de este tipo de neutrinos viniendo del interior de la Tierra en lugar del espacio. Esto sería completamente normal si estuviéramos hablando de neutrinos normales, pero estamos hablando de neutrinos de ultra alta energía que en principio no deberían ser capaces de atravesar la masa de un planeta como si nada. Estas señales se detectaron en el año 2016 y se publicaron en el año 2018 y a día de hoy siguen sin tener una explicación clara. Dentro de las muchísimas hipótesis que se barajan para explicar lo que ha ocurrido aquí, se encuentra una que Peter Gorham, un profesor de la Universidad de Hawái que trabaja con ANITA, sugiere en una entrevista. Habla básicamente de que la probabilidad de detectar estas dos señales en el suelo de la Antártida era tan sumamente baja que podría explicarse con la existencia de una nueva partícula muy penetrante y de nueva física, en una hipótesis especulativa meramente personal. Pero él no dice nada de universos paralelos ni nada por el estilo. Más adelante, New Scientist, una revista de divulgación científica, en un artículo sobre física teórica especulativa, explora una serie de hipótesis para explicar esta anomalía que ocurrió. Una de las posibles explicaciones que sugieren es que se trate de un tau neutrino. Pero vamos a ver, ¿y esto qué coño es? Los neutrinos pueden tener tres sabores o variantes: el electrón neutrino, el muón neutrino y el tau neutrino, y durante su propagación por el universo, durante su viaje, pueden saltar de uno de estos sabores a otro, en lo que se conoce como oscilación de neutrinos. El tema es que ninguno de estos tres sabores de neutrinos debería ser capaz de atravesar la masa de un planeta como si nada, pero el tau neutrino sí que es capaz de transformarse en algo que se conoce como tau leptón, que debería ser capaz de atravesar la masa del planeta y posteriormente volver a su estado de origen. El problema es que la posibilidad de que esto suceda una vez es muy improbable, es muy remota, y de que suceda dos ya ni te cuento, es prácticamente imposible. De modo que para que esta hipótesis pueda tener algún tipo de validez, en el artículo recurren a la existencia de un universo espejo, un universo paralelo al nuestro formado por antimateria, y en lugar de tratarse de un universo en expansión como el nuestro, se trataría de un universo en contracción. De cualquier forma, insisto en que esto es una hipótesis que se ha planteado en la revista de divulgación científica New Scientist en un artículo de física teórica especulativa, donde no se confirma nada y ni mucho menos la NASA tiene nada que ver. La NASA simplemente financia parte del proyecto ANITA, y es aquí donde hacen su aparición estelar el medio inglés Daily Star y el medio de Bangladesh Dhaka Tribune. Daily Star realiza una interpretación libre y completamente random que comienza a relacionar a ANITA con el artículo de física teórica especulativa de New Scientist, con las declaraciones de Peter Gorham y en la que mete a la maldita NASA. Conclusión final: científicos de la NASA detectan un universo paralelo al nuestro donde el tiempo corre hacia atrás, con dos cojones. Entonces Dhaka Tribune se hace eco de este artículo sin contrastar ni una sola fuente, y es donde se inicia la cadena. Medios de todo el planeta comienzan a citar y suscribir las palabras de este artículo de mierda que tiene su origen en otro artículo de mierda, y finalmente nos llega a nosotros. Lo más curioso de todo es que tanto en este artículo como en el anterior sobre el Sol ocurría lo mismo. The Sun publica el 13 de mayo un artículo sobre el debilitamiento del Sol y cómo este va a traer hambrunas, terremotos y una maldita edad de hielo. Un artículo que más adelante tendrá que modificar, ya que la mismísima NASA ha tenido que salir a desmentir esta información. Una modificación que se puede ver en la actualización del artículo, en el que básicamente dicen que todas las exageraciones que habían añadido son falsas y que existe un consenso científico que no está de acuerdo con ellas. Me cago en la leche, evidentemente, estabas diciendo que vamos a morir todos como poco. El tema es que antes de que se actualizara el artículo, antes de añadir este disclaimer, medios de todo el planeta ya se habían hecho eco de este artículo de mierda. Yo no sé para qué me meto en estos fregados, de verdad.
Bueno, yo tampoco tengo ningún tipo de peso en el tema. No, mi opinión no vale más que la tuya o la del vecino de enfrente. Soy un lector más. Mi opinión sobre el tema es que un investigador sobre uno de estos proyectos importantes no debería especular con posibles hipótesis en una entrevista, porque podría dar lugar a que el medio en el que se publica acabe tergiversando sus palabras y malinterpretando lo que quiere decir. En el caso de los periodistas, mi opinión es que se debería contrastar cualquier fuente con organismos medianamente serios, con instituciones oficiales, y si eres un lector, desconfía de titulares enormes y extravagantes, y sobre todo desconfía de aquellos titulares en plan: la NASA afirma que. Si la NASA tiene algo que decirte, si la NASA ha descubierto algo, van a ser ellos los primeros que te lo cuenten. No van a necesitar que venga Daily Star a dar voz a la noticia. En fin, para no acabar tan de bajona este vídeo tan raro, os voy a dejar por aquí el vídeo que hice de cambio climático y tal. Y nada, y os quiero recordar que suscribirse es gratis y que me ayudaría mucho, que os hidratéis, que es súper importante beber agua para seguir vivos, y que comáis muchísima fruta. En plan, está súper guay, sobre todo la fresa, me encanta la fresa. Hasta luego.